Buenos días, bienvenidos al tercer episodio del podcast Rompiendo el Silencio. Hoy tenemos con nosotras a una compañera y amiga, Irina Mengual. Te dejo presentarte, como más te guste. Vale, bueno, primero gracias por la invitación. La verdad me hace mucha ilusión estar aquí contigo. Así que bueno, yo soy Irina, soy psicóloga de profesión y bueno, hace ya unos cuantos años que trabajo, me dedico a acompañar principalmente mujeres que han vivido situaciones de violencia de diversa índole. Digo mujeres porque no es que me excluya de trabajar con hombres, de hecho he trabajado con hombres, pero la realidad es que la mayor parte de las víctimas son mujeres, por un lado, y además la mayor parte de las personas que asisten a terapia también son mujeres. Entonces, pues por eso ha sido como mi foco principal. Ese camino me ha llevado, a diferentes cosas y diferentes experiencias y eso, acompañar desde diversos lugares, pero digamos que actualmente el grueso es desde un lugar como de atención psicológica, terapéutica, para lo cual también pues me he formado en temas de género, en perspectiva de trauma, ha sido una búsqueda de herramientas para justamente tratar de hacer ese acompañamiento. He dicho violencia porque en realidad me dedico, de hecho trabajo contigo, en acompañamiento en violencia de género, ámbito de pareja, etcétera. Pero la realidad es que también tengo muchos años a nivel como más de mi espacio como privado, por decirlo de alguna manera, aunque también he trabajado en lo público en ese ámbito, en violencia sexual. Es decir, he acompañado mujeres adultas que han sido víctimas de así. Vale, ok. Cuenta un poquito qué te lleva a especializarte en trauma y, violencia de género, violencias sexuales. Vale, bueno. Pregunta fácil, ¿no? Sí. No, ha sido un recorrido en realidad interesante. Es decir, aquí te puedo ya contar cosas más un poco de mi vida. Yo, soy venezolana, si alguien se preguntaba de dónde es mi acento. Y estudié psicología en Venezuela. En realidad, mientras estaba estudiando psicología, es algo que hacer este ejercicio me ha llevado a reflexionar un poco sobre esto. En realidad, lo único que yo tenía claro en ese momento de mi vida era que no quería dedicarme a la psicoterapia. Es como todas mis compañeras, que también el grueso eran mujeres, pero había uno que otro hombre, tenían como muy claro esta idea de que querían ser clínicos y como el prototipo del psicólogo que atiende en su consulta y tal. Y yo, no, es como, no sé qué quiero hacer, no sé a qué rama de la psicología me quiero dedicar, pero definitivamente clínica, no. Y esto venía como por dos grandes temas. Uno personal, que era no me siento capacitada para estarle diciendo a nadie qué es lo que tiene que hacer con su vida, porque tenía un poco también como esta idea de mi vida no es perfecta o no vengo de un contexto donde está todo fantástico como para sentir que yo tengo las herramientas para ir a decirle a nadie nada. Un gran tema de síndrome de impostor entre psicólogas, educadoras y trabajadoras entre mujeres, sociales. Amiga, porque al final también va bastante de esto, de decir, las mujeres nos cuestionamos absolutamente todo. Pero en esa época era como que esto estaba muy claro por esta parte personal, pero también yo creo tenía como una crisis filosófica de decir, en mi universidad había mucho esta cosa de que nos querían vender que la psicología era una ciencia y esto tiene como toda una serie de connotaciones. Y un poco como los enfoques desde dónde se acompañaba o desde dónde se hacía la terapia o desde dónde se hacía la clínica, a mí no me convencían porque me parecía que eran todos eso como lugares muy como desiguales, como muy de la figura de poder, que hace no sé qué. Los diagnósticos era como, me parecía como categorías como muy rígidas, en fin, tenía como muchos cuestionamientos al respecto, por ende yo salí de la universidad y a lo que me dediqué fue a intervención social y comunitaria. Empecé a trabajar en comunidades como en pobreza extrema, en barrios como muy peligrosos, en Caracas, que es donde vivía, y
a partir de ahí empecé a hacer como diferentes cosas en ONGs, en eso, pero todo enfocado a psicología escolar, intervención comunitaria, social, nada que ver con temas eso, ni clínicos, ni de terapia, ni de acompañamiento, ni de nada. O sea, un poco como a partir de esa experiencia de trabajar en pobreza, sí que me empezó a chirriar mucho el tema de género y pobreza, como decir, vale, sí, existe la pobreza extrema y hay como todas unas formas como de conceptualizar eso, pero ¿qué onda con las diferentes formas de vivir la pobreza? Porque definitivamente no es igual para los hombres que para las mujeres. Toda la carga del cuidado, la maternidad, el tema económico, bueno, en fin, aquí había 40.000 millones de debates filosóficos y también el tema de la violencia, como decir, bueno, no es una realidad que es exclusiva de contextos de pobreza, pero que también la visibilizas en esos lugares. Entonces, a partir de ahí estudié un máster en estudios de la mujer, como adquirir más herramientas a nivel como teórico, pero aún así, nada que ver con dedicarme a acompañar, nada. Bueno, la situación en mi país se complica, yo decido migrar y me voy a Ecuador, donde viví 4 años en Ecuador y por cosas de la vida, porque yo trabajaba en una ONG latinoamericana, la dirigía en Venezuela, como que conocía gente de otros países, entonces tenía amigas, conocía gente en Ecuador y esta persona como que me dice, mira, hay una chica que es la encargada de género del municipio de Quito, que se encarga, bueno, como de gestionar todos los proyectos y ahora están buscando a alguien que dirija una casa de acogida para víctimas de violencia sexual, pero bueno, no me lo vendió así, perdón, esto ya es que mi cerebro se salta adelante. Me dijo, es una casa de acogida para niñas y adolescentes que son madres o embarazadas. Vale. Entonces, como que surge esta oportunidad y claro, yo hago la entrevista tal con muchísimo miedito porque evidentemente era una responsabilidad gigante como dirigir una casa de acogida y tal, pero claro, este fue el primer golpe de realidad porque la casa se pensó desde lo público, además, como, vale, el clásico, esta niña o esta adolescente, o sea, que además hay que entender la magnitud de lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es como esta adolescente que se embarazó y por lo que sea, su familia no la quiere o la ha rechazado, tal, está en una condición de vulnerabilidad, entonces hay que acogerla. Sí, que esa perspectiva la vemos mucho, se embarazó. Claro, sí, ella porque sola, ha sido sí, exacto. por supuesto, es como, vale. Entonces, claro, aquí es como ya de entrada empezar a ver esta realidad, te das cuenta y dices, vale, aquí hay cositas que pensar, porque la mayoría de las personas se confrontan con una adolescente embarazada y lo que se les viene a la cabeza es, ha metido la pata. Esto es como muy latino de, vale, sí, metió la pata, que no se ha protegido, ha tenido relaciones sexuales obviamente consentidas con un igual, total, pero bueno, por lo que sea... Es su responsabilidad esto, total. Vale. La realidad absoluta era que el 95% de las niñas que estaban en acogida habían sido víctimas de violencia sexual. Entonces, la casa de acogida pasó de ser el centro para niñas y adolescentes embarazadas a ser un centro de acogida para víctimas de violencia sexual, porque además era como, vale, aquí esto implica toda una serie de vulneración de derechos que ni siquiera se está viendo. Bueno, para hacer el cuento corto, estuve unos 2-3 años dirigiendo ese centro de acogida y fue como una experiencia vital muy brutal porque fue como confrontarme con eso, no solo lo que hay detrás del embarazo adolescente, de ciertas cosas, la prevalencia de la y quiénes son los perpetradores, cómo funciona el proceso judicial y legal, la enorme indefensión en la que están las niñas y las adolescentes, todas las consecuencias a nivel psicológico, pero a nivel social, familiar, más una maternidad forzada, porque además en aquel entonces en Ecuador el aborto era ilegal en todas sus formas. Hoy en día se ha logrado despenalizar solo en caso de violación. Pero claro, o sea, ver niñas de 11 años embarazadas, bueno, en fin, o sea, como una problemática muy ruda y muy cruda. Y un poco a partir de ahí y de ver las falencias del sistema, fue como un poco la crisis personal de decir, bueno, vale, ¿qué pesa más? ¿Mis miedos y mis dudas personales o mis ganas de
tratar de hacer algo y no estar simplemente aquí siendo partícipe o viendo que pasan cosas sin hacer absolutamente nada. Entonces, ahí empecé a buscar desde dónde, porque también me llamaba mucho la atención el tema como jurídico, tal. Bueno, en fin, me vine a estudiar un máster, ahí empecé a hacer formaciones en trauma, etcétera, y bueno, ahí en Ecuador empezó todo el tema como de acompañar niñas, adolescentes y mujeres. Vale. Y ahora que me dices que desde ahí empezaste a mirar cómo acompañar, ¿desde qué perspectivas trabajas ahora tú? Vale, bueno, hablando de crisis existenciales, que un poco lo mencionaba antes, de bueno, no me quería dedicar a la psicoterapia porque no había nada que, como a nivel más teórico, me pareciera una forma adecuada de acompañar. Pues aquí hice un máster en el Instituto Carl Rogers como de psicoterapia humanista. Y esto fue como el gran descubrimiento para mí, porque en el fondo fue como, vale, un paradigma desde el cual me siento cómoda trabajando, porque el humanismo es muy grande, o sea, tampoco voy a ponerme aquí a dar clases de psicología, pero digamos que a nivel eso, más de como de concepción de la persona y de la forma de relacionarte, específicamente Carl Rogers, que fue como un humanista en particular, creó como todo este tema del enfoque centrado en la persona. Entonces es una forma de hacer terapia que en el fondo no tiene estas ideas del terapeuta como el conocedor y el que sabe mejor lo que tú tienes que hacer con tu vida y que viene un poco a darte consejos, o que es el experto versus alguien que no sabe nada, que esto ya te pone como eso, en una desigualdad de poder que a mí no me gustaba. Y tiene como además pilares muy claros a la hora de construir como la relación terapéutica. Y que también trabajando con el género también es algo importante que tener en cuenta, porque sobre todo dentro del trabajo con mujeres, el mansplaining y el saber lo que es mejor para ellas que ellas mismas también es un tema. Vale, por esto mismo es que, por ejemplo, la palabra acompañar a mí me hace mucho más sentido que decir, por ejemplo, ayudar o tratar, porque es como, claro, son conceptos que hemos recogido de otros lugares donde es como que, ojo, lo de la ayuda es controvertido, pero en el fondo igual es como un tema de, bueno, tú que estás mal o que te pasa X cosa, yo voy a venir a rescatarte o a lo que sea, y es como, no, en el fondo el poder construir una relación que sea un poco más, que ojo, claro que tú tienes conocimientos y tienes cosas que la otra persona no, pero eso no significa que tú eres el que vas a venir a rescatar a nadie ni a hacer el trabajo por otro. Va de que el otro pueda hacer ese trabajo, pueda descubrir cosas de sí mismo, y va de justamente acompañar y apoyar en el que el otro, que esto suena un poco cursi, pero es verdad, al final es como, bueno, tú eres el experto de tu propia vida, de tus experiencias, nadie sabe mejor que tú, ni siquiera la eminencia más grande científica, qué es lo que es mejor para ti o cómo sientes tú las cosas. Me resuena un montón lo que comentas, porque yo viví una crisis parecida, pero me gusta porque creo que parte desde dos bases distintas, porque creo que la tuya viene desde la psicología, con más médico, clínico, más esa relación de poder desde la intelectualidad. Sí. Y yo como trabajadora social viene también desde la caridad. Ese enfoque de ayuda y ese enfoque de tal está más asociado dentro del trabajo social a las raíces de caridad, de cuidar al pobre y darle un trabajo, y del todo que eso. más tiene es como que te va a dar casi que lo que le sobra. O sea, sí. Exacto, exacto. Entonces sí que me resuena mucho a todo esto. Vale, bueno, entonces un poco de ahí viene lo del tema del humanismo, ¿vale? Que al final es como, hay tres cosas muy claves que me gustan mucho como pilares, que es como, que va como de los motos que tienes de terapeuta, digamos, no sé, desde este enfoque que también es esto como de no pretender ser algo que no eres. Esto como que hablábamos del impostor, que viene un poco de, también, no sé si esto lo has escuchado, pero al menos cuando yo estudiaba en la universidad era como que el psicólogo tenía que tener cara de póker, y era como esta cosa muy de, yo soy una pantalla en blanco en el que, esto es un poco psicoanalista, pero como en el que el otro va a proyectar cosas, y es como,
no, tú no eres una pantalla en blanco, ni eres alguien que puedes estar neutro frente al sufrimiento de alguien más. Tú eres un ser humano que al final entra en conjunción con la otra persona. Entonces, por ejemplo, el humanismo te habla de la congruencia, que justamente tiene que ver con reflejar lo que eres. No estás yendo a jugar un papel o a fingir que eres el experto o que eres algo que no eres. Tú te presentas como un ser humano a construir un vínculo con otro ser humano. Sí. Y eso a mí, mira, me trajo paz, en el sentido de decir, claro, porque piensa que si tú partes de que tú tienes que ser el experto en todo para poder ayudar a otra persona, no eso es un nivel de responsabilidad y de como de miedo muy, muy grande. Sí. Entonces, a mí cuando hice las prácticas de la universidad, tuve una tutora de prácticas que me decía eso, que yo no podía decir que no sabía algo, porque eso generaba en la otra persona una falta de confianza hacia mí y yo, joder, me da más falta de confianza, ¿no? El que me mientan o el sentir que no se crea un vínculo porque la otra persona está interpretando un papel y no está siendo... Y aquí, que esto lo podemos hablar más adelante, pero el tema de la confianza, por ejemplo, en personas que han sufrido violencia de diferentes índoles, pero específicamente así, es clave. Sí. Es decir, vale. Sí que de esto me gustaría hablar, porque sí que hemos hablado nosotras que del vínculo como un factor reparador del trauma, pero sí que me gustaría entrar un poquito en el tema del trauma, sí. ¿Vale? Es que, como puedes ver, me pierdo porque son cosas que no pasa nada, me quedaría hablando contigo mucho tiempo. Pero... Sí, es como el otro pilar, digamos, de las cosas, o sea, de lo que yo he sentido, que a mí personalmente me hace sentido a la hora de acompañar, es justamente el tema del trauma. Esto lo descubrí un poco después, ¿vale? Como buscando herramientas justamente que me hicieran más sentido. Al final del día, yo creo que hoy, en el mundo en el que vivimos, todos los terapeutas son integradores porque en el fondo vas cogiendo cosas y vas aprendiendo muchas cosas distintas, tienes como tu caja de herramientas y al final tienes que buscar cuál es la que le aplica a la persona que tienes enfrente. Entonces, esta terapia centrada en la persona, pero con herramientas. Y una herramienta súper clara ha sido, evidentemente, todo el tema de género y de sensibilización de factores sociales, etcétera, pero también el tema del trauma. ¿Por qué? Porque la perspectiva del trauma te permite entender que muchas de los síntomas, muchas de las cosas que les pasan a las personas en su presente están conectadas a haber vivido tipos específicos de vivencias, tiene que ver con su historia de vida y tiene que ver con cómo se configura el haber vivido situaciones, eso que han tenido un impacto y que por lo que sea no he podido o no he sabido afrontar. Y ahí yo creo que como marco teórico, pero también de intervención, el tema del trauma hace mucho sentido. Sí. Te iba a poner en la complicada situación de definir un poco lo que es el trauma, pero un poco también lo has hecho. Sí, aquí creo que bueno, depende de a quién le preguntes, no son conceptos evidentemente fáciles, pero creo que el quid de la cuestión para mí y para la gente que trabaja en trauma es que el trauma no va tanto de la situación en específica, va del impacto que tienen determinadas situaciones en una persona. Entonces, esto es interesante porque en el fondo una misma situación puede ser muy traumática para una persona y para otra no, o cosas que no consideramos que necesariamente definiríamos como trauma, para una persona lo puede ser, porque no tiene que ver con la situación, tiene que ver con la persona y con cómo la persona lo vive. Yo eso lo ejemplifico mucho con el ejemplo de un accidente de coche, que el ver un accidente de coche para alguien puede ser más traumático que para la persona que va en el accidente de coche y lo está viviendo, porque depende mucho de quién eres, de las herramientas que tienes para afrontar lo que estás viviendo. Y mucha gente, claro, habla de la gravedad de un trauma a través de la experiencia y de lo que también a nivel social y a nivel cultural, ¿no?, consideramos como de componente traumático, cuando de traumático puede ser una cosa, pero... Es que sí, esto es difícil porque en el fondo, si bien podemos definirlo eso como el impacto que tiene o la capacidad de afrontar
determinadas situaciones. Evidentemente hay situaciones que por sus características son traumatogénicas, es decir, hay cosas para las cuales la mayoría de los seres humanos nos va a costar digerirlas, porque en sí mismas son cosas que desmontan como... Sí. Y aquí, por ejemplo, el tema de la violencia es un punto como... Sí. interesante e importante. Es como decir, vale, tú puedes pensar que hay situaciones, qué sé yo, eso, vivir un terremoto, tragedias, tal, claro, son traumatogénicas, es decir, es una situación que para cualquier persona puede ser difícil, pero el nivel del impacto y lo que esa misma situación genera en cada persona es distinta, porque aquí tiene que ver con las características, la historia de vida que has tenido, bueno, entonces es como no hay una definición así única. Vale. Cuando hablamos de estas herramientas de cada persona para afrontar un trauma, que también tiene mucho que ver con el impacto del trauma en cada persona, ¿de qué herramientas, por ejemplo, hablamos? Vale, bueno, aquí hay toda una gama de cosas, pero aquí hay una parte que es como decir, vale, no es lo mismo, por ejemplo, sufrir un hecho aislado cuando tú has tenido como toda una serie de áreas de tu vida donde las cosas están, por dar ejemplos, que esto no es exhaustivo, pero no es lo mismo que tú tengas buenos vínculos familiares y que tengas una autoestima elevada y que te vaya bien en el cole y que tengas un montón de amigos y de repente vivas una experiencia traumática. Y ahí tienes como toda una serie de redes de personas que te ayudan a pasarlo, de acompañamiento, de asistencia, de incluso como herramientas a nivel de recurso personal, de seguridad en ti mismo, yo qué sé, que cuando esto, por ejemplo, te ocurre algo muy traumático en edades más tempranas, donde todavía te estás formando o donde vienes de un contexto donde te sientes muy sola o donde sientes que no tienes amigas o te has sentido rara o por lo que sea las dinámicas familiares X, es como decir, claro, aquí hay toda una serie de factores y de variables que hacen que esa capacidad de afrontamiento sea diferente, dependiendo de ti y de tus circunstancias y de toda una serie de cosas. Sin embargo, que esto es la otra parte del tema del trauma, todas las personas venimos como configuradas con una, en el momento específico, por ejemplo, de sufrir, que aquí sí que voy a hablar más de no trauma en general, porque no es lo mismo vivir, por ejemplo, eso, un terremoto que alguien te violente, aunque ambas situaciones pueden ser traumatogénicas, sabemos que la violencia suele tener un efecto traumático mayor. Sí. Y aquí hay un punto súper interesante y súper importante, y es que para las personas asumir que algo está pasando aleatoriamente o porque la naturaleza o yo que sé, aunque puedan haber responsabilidades de personas, se digiere diferente que asumir que hay un otro que te está haciendo daño. Y sobre todo cuando es violencia, abuso sexual infantil, que se suele dar por parte de un conocido, familiar, etcétera, que ataca el propio vínculo que tienes con la persona, que es un trauma que se gesta en el vínculo y en la confianza y crea esa ruptura. Es decir, esto no es algo aleatorio, esto no es un accidente, esto alguien ha ejercido esa violencia sobre mí. Hay una intencionalidad y es como, y esto genera toda una serie de impactos y lo que decías, rompe como cosas generales acerca de lo que tú crees de otras personas, de cómo son los vínculos, de cómo son las relaciones. En momentos, sobre todo de eso, de agresiones sexuales, como de este tipo de trauma, tu cuerpo tiene como una cantidad limitada de respuestas posibles, digamos. Es como decir, bueno, y aquí me voy a meter ya que sí en teorías más, sofisticadas, la teoría polivagal y tal, pero lo trataré de explicar muy simple porque tampoco es nada excesivamente complejo. Pero es importante porque muchas de las cosas, como de las secuelas que vienen después de sufrir una agresión o de sufrir así, es como están vinculadas justamente a este tipo de reacciones que no puedes controlar, que son cosas simplemente humanas en las que tu cuerpo reacciona sin que medie la voluntad. Entonces, ante determinadas situaciones,
digamos, cuando tu sistema nervioso entra en modo supervivencia, solo tiene como 4 posibilidades de acción. Tu cuerpo se prepara o para defenderse, o para huir, o para llanto de apego, que es llorar para pedir ayuda, o congelarte. No hay más. Sí. Como, porque ahí no está conectada todo tu cerebro, no tienes al alcance la posibilidad de evaluar. Todo esto pasa en segundos. Sí. Estos son respuestas como muy automáticas. Entonces, cuando ocurre, sobre todo a nivel, por ejemplo, de la violencia sexual, lo más común es congelarse. Y esto tiene una razón de ser como muy fáctica y muy lógica, y es que tu cuerpo hace evaluación muy rápida de cuál es la mejor respuesta para sobrevivir. A tu cuerpo no le interesa si esto va a generar X reacciones en el futuro o tiene secuelas. A tu sistema nervioso le interesa mantenerte viva. Y justo, o sea, además, yo misma lo he vivido, esa culpa que luego viene de una reacción natural de tu cuerpo, no solo natural, sino adaptativa, sino que es la que tienes que tener, ¿no? Porque al final los niveles de violencia que se pueden sufrir si luchas o si pues pides ayuda, cuando piensas en esa respuesta que puede tener el agresor, al final ese congelarte tiene todo el sentido del mundo. Pero luego se usa tanto en contra nuestra, desde él, porque te dejaste hacer, porque no pidiste ayuda, porque no has dicho que no, porque no peleaste, etcétera, como hasta cierta parte que también asumes como superviviente de decir, ¿por qué no pedí ayuda? ¿Por qué no hice esto? Pues porque era lo que tenías que hacer y por lo que tras ese análisis de daños valoraste hacer inconscientemente. Claro, esto es súper importante como de poderlo colocar, porque justamente no va a quitar la culpa. Aquí hay que elaborar muchas otras cosas, pero es como quitar esta idea de que es voluntario, de que es que yo he querido hacerlo. No, es que no tiene nada que ver con querer o no querer. Esto es una reacción automática y es, como bien dices, la mejor. Esto es una señal de que tu sistema y tu cerebro funcionan bien, porque era lo más adaptativo a hacer en ese momento. El tema es que, claro, aquí ya se rompen estos esquemas de lo que hablábamos. Por ejemplo, hay muchas mujeres con las que trabajo que aquí se rompe el esquema de mi personalidad, es decir, de rasgos que me distinguen. Entonces, por ejemplo, esta idea de cómo si yo soy una mujer que tengo mucho carácter, o si yo soy una mujer que soy muy fuerte, o que en general no me dejo y que soy vista como alguien que siempre se ha podido defender, ¿cómo es posible que en una situación así yo no haya podido luchar, no haya podido decir nada, tal? Y es como, claro, aquí hay una ruptura muy grande vale, o sea, no solo de que no te esperas esta reacción en ti misma y de que cuesta mucho entender que no es voluntario, sino que en el fondo también hay una implicación de, vale, ¿y ahora quién soy yo? Es como si todas estas ideas que yo tenía sobre mí misma se ven cuestionadas en esta situación, es como que esto... Y también entra aquí mucho el componente social de lo que es ser víctima. Evidente. Obviamente te cuesta aceptar una etiqueta cuando esa etiqueta tiene todo ese peso social que tiene y esa imagen de la víctima perfecta y esa imagen de no entrar ahí o de, como tú dices, soy una persona fuerte, soy una persona válida, soy una persona valiente. Todos esos adjetivos rompen con lo que es socialmente concebido como una víctima. Una víctima es cobarde, una víctima se ha dejado hacer, una víctima es indefensa, ¿no? También es importante a nivel social quitarle todo ese peso a la palabra víctima, entender que cualquier persona puede llegar a ser una víctima, solo hace falta que alguien decida ejercer violencia sobre ti, precisamente para allanar el camino de sanar y de recuperarte de una agresión sin tener también que luchar contra una definición que se te está imponiendo y Sí, esto es muy interesante porque en el fondo, claro, este tema de la identificación, de decir, vale, es que yo no soy eso y tiene sentido, es como que no me quiero identificar con eso. Claro, es normal. Claro, pero es como decir, vale, sí, no te tienes que identificar con esto no cambia necesariamente quién tú eres, esto ha sido una reacción de tu cuerpo.
como estas 4 respuestas que estamos viendo como muy concretas en el momento, por ejemplo, en el caso de ASIS que son sostenidos en el tiempo, las personas desarrollan una cantidad infinita de estrategias para poder sobrevivir a esa situación. Entonces, un poco como el acompañamiento terapéutico también va justamente de descubrir qué es lo que ha hecho esta persona y qué es lo que ha tenido que desarrollar a nivel de mecanismos y estrategias para sobrevivir. Y aquí entra la disociación, aquí entra la exigencia extrema, aquí entra eso, no sé, tener la culpa de absolutamente todo. O sea, aquí hay toda una gama de decir, vale, esto es lo interesante de este debate entre lo general y la unicidad, que es como si bien sabemos que se generan impactos y podemos, muchas veces hablamos como de cosas generales y de categorías porque simplifican el entender ciertas cosas, la forma en la que cada quien ha sobrevivido a su situación es única de cada persona, como la forma en la que engrana quién soy yo y estas capacidades como de afrontamiento, esos recursos con mi situación vital y con lo que ha significado ese trauma. También es importante el tener estos indicadores, ¿no? Que sobre todo, volviendo al tema del ASI, es importante tener estos indicadores de decir que un niño haya podido sufrir esta violencia sexual, pues el cambio en el comportamiento, el cambio en patrón de sueños y todo esto. Pero muy importante tampoco no perder de vista la unicidad, porque entonces te dejas a la sombra muchas posibilidades, muchos posibles niños que han sido abusados porque no entran dentro de los patrones de esos identificadores que se tienen tan rígidos. Y como tú dices, debido a esa unicidad, este indicador puede ser tanto pues que de repente un adolescente, un niño vaya mal en los estudios, como que de repente se aplique y sea excelente en los estudios. Al final los seres humanos necesitamos categorías para muchas cosas. O sea, es un tema de ahorro cognitivo, pero al final las categorías tienen que ser permeables, como para todo. Y decir, bueno, no todo va a ser aplicable a todo el mundo. Lo bueno de esta perspectiva es que si bien el trauma se concibe de determinada manera y es como toda esta conceptualización de tu sistema nervioso y los patrones de respuesta y la memoria y este no es un traje único, esto al final es como se adapta a la vida de la persona. Y tiene mucho que ver aquí, ya hablando específicamente, por ejemplo, del MDR, que es como una técnica que yo utilizo y que está vinculada a todo este tema como de trabajar con trauma, es que va del material de la persona, o sea, trabajas en los recuerdos, en cómo se ha almacenado esto, en esos patrones de respuesta que vienen de las vivencias que esa persona ha tenido, como con cómo eso se ha almacenado en tu cerebro. Y esto es fantástico porque al final del día es como... No necesitas ir a ver si esto pasó, si no pasó, cuántas veces pasó. No va de esto, va de decir, aquí lo que importa es cómo esta persona lo tiene guardado en su cabeza. Y lo que puede tener guardado, lo puede tener guardado de miles de formas y eso no va de la situación en sí misma, va de lo que está allí. Sí. Y esto... A mí me parece muy... Es súper importante también porque muchas veces se mide, ¿no? Otra vez ese componente traumático, ¿no? La gravedad de una agresión a través de únicamente los recuerdos de una persona. Es decir, si una persona no tiene un recuerdo vívido o no tiene una imagen y una narrativa completamente establecida de cuándo sucedió este abuso, cómo sucedió, dónde, por quién, cuántas horas, cuántas veces... que al final es lo que se exige a cualquier víctima, ¿no? Ese tener todo súper claro, todo lo que ha pasado. Precisamente es tan difícil dentro del ASI porque muchas veces eso no se da. O sea, por el puro componente de infancia, el puro componente de cómo se impacta ese abuso, muchas veces no se va ni nunca se va a dar. Claro, estos son demandas del sistema judicial. Claro. Es decir, esta idea que justamente es como que va completamente en contra de entender cómo funcionan las personas después de que han vivido un trauma. Es como decir, vale, es que el sistema judicial evidentemente no tiene perspectiva de trauma o hay muchas cosas que quizás hoy en día se están tratando de actualizar, pero no se entienden. Es decir,
esto que decías, vale, las cosas tienen una secuencia lógica y entonces todo es coherente y yo puedo repetirla. Estos son demandas como de eso del relato de la víctima en un contexto judicial, porque esto desconoce que lo normal cuando tú estás viviendo situaciones justamente porque estás en modo supervivencia, tu memoria no va igual, las cosas no se almacenan de la misma forma, los recuerdos cuando tú estás en calma en tu ventana de tolerancia o cuando estás fuera de ella no son iguales. Entonces, en realidad, lo normal es que una persona haya pedazos que no recuerde o que se haya almacenado como escindido, entonces tengo mucho el componente, por ejemplo, corporal, somático, pero yo no me acuerdo realmente lo que estaba pasando o lo veo como una película desde, o sea, a ver, lo normal es que esto no sea un relato redondito, lógico, perfecto, que yo lo puedo repetir 40.000 veces, porque así no se almacena, así no funciona. Esto cuando has dicho que es una exigencia, ¿no?, de este sistema judicial, también me llega a que también es una exigencia hacia las víctimas, porque muchas veces se enlaza este romper el silencio, este poder contarlo únicamente con el agresor, únicamente con la necesidad de castigo, con esta necesidad de reparación, y muchas veces ni siquiera una persona que cuenta su abuso está buscando ninguna represalia, simplemente está buscando a poder romper ese silencio y poder encontrar un sentido a lo que le ha pasado. Cuando yo empecé a recordar o a sentir todos los recuerdos sobre mi Asi, tenía unas lagunas impresionantes. Yo no podía entender lo que o sea, no podía cuadrarlo. Y si hay alguna persona que le pasa lo mismo, me gusta en el libro El coraje de sanar, que es un libro que yo recomiendo mucho, había el testimonio de una mujer que no había recordado, que no recordaba nada. Pero que tenía toda la sintomatología, tenía toda la sensación y tenía todo para intuir que había sufrido un abuso. Y ella lo decía, es como si entran a robar a tu casa, pero tú no has visto el robo. Simplemente llegas un día, ves la puerta destrozada, la ventana abierta, la cortina ondeando contra el viento, todos tus cajones revueltos, y es como te puedes sentar y intentar adivinar lo que ha pasado, pero muchas veces no tiene sentido porque puede que nunca lo vayas a recuperar eso, sino que te levantas, cambias la cerradura, cierras la ventana, recoges tu casa, porque al final es lo que tienes que hacer por ti. Y ese relato a mí me ayudó un montón. Es fantástico porque en el fondo ilustra, bueno, tal cual, es como decir, a veces hay, nuevamente esto creo más desde el ámbito jurídico, de que además la credibilidad reside en la capacidad de armar como el puzzle perfectamente, y es como desde un punto de vista de acompañamiento terapéutico, da igual. Es como, no estás buscando escudriñar qué pasó, cómo pasó, es como lo que está guardado es el material con el que vas a trabajar, y si lo que está guardado es una sensación física, ya está, ahí tienes tu impacto. Suficiente. Y esto es suficiente, no, la persona no tiene que tener que recordar y tal, porque además también es entender que lo que hablaba antes, esto tiene que ver con el mecanismo que has desarrollado para sobrevivir. Olvidar, disociarte, que haya partes que no recuerdes, poder salirte de tu cuerpo y no tener como la vivencia tal cual de lo que... Esos son formas de sobrevivir y tiene una lógica, tiene un sentido. Es como, no es algo que está mal, es como al revés, es algo que habla de la capacidad de las personas para sobrellevar cosas y para terribles protegerse. y para protegerse. Sí. También trata mucho de, es un punto que a mí me ha ayudado también para transformar esa culpa o esa rabia que muchas veces puedes almacenar hacia ti mismo o hacia esa niña que fuiste que sufrió ese abuso, el cambiarlo por agradecimiento. Ostras, me has protegido de estos recuerdos. Era algo que yo a lo mejor no hubiera podido soportar o no hubiera podido gestionar, tener, y en vez de culparme por no tenerlos o tal, es como, wow, gracias. Ángela, gracias. Tal cual. Sí, y eso no hace menos verídico lo que has vivido. Es como esto no lo hace más o menos creíble. Al final es como, bueno, son los pedazos de tu historia a los que tienes acceso y son perfectamente válidos como para poder hacer el trabajo que quieras hacer con eso. Por eso es como que esto hace mucho sentido, porque
por ejemplo, esto también es interesante. El trauma preverbal es como asumimos que siempre las cosas las podemos hablar. Y decir, claro, pero cuando te pasan cosas en una infancia muy, muy temprana, donde todavía ni siquiera has aprendido a hablar, y tenemos como conocimiento de que tu cuerpo guarda estas cosas, ¿de qué forma lo va a guardar? Lo va a guardar en forma de sensación somática. Exacto. No hay palabras que puedan explicar esto, no hay imágenes, no hay un recuerdo concreto, hay una sensación física. Y esto es otro gran capítulo muy interesante en el tema como de trabajo terapéutico y en así específicamente, y es el cuerpo. Es como el cuerpo ahí es clave, creo yo, dentro de los procesos como eso de sanar, de como de recuperación de el impacto de esto, porque al final es por un lado como lo que te ha protegido de muchas cosas, como decías antes, pero también muchas veces se convierte como en el gran enemigo, porque en el fondo es el lugar donde han ocurrido cosas que han sido duras para ti, terribles para ti. Entonces es como el vínculo con el cuerpo y esto de poder integrar justamente todas estas sensaciones y todas estas cosas que se almacenan a un nivel que no es verbal o tal, pues es todo un mundo, pero es un mundo interesante. Sí, un mundo que me encantaría tener tiempo para hablar, pero estamos en la hora. ¿Ya? Sí. Vale, bueno. Se hace rápido, ¿a que sí? Pero rapidísimo, o sea, de todas las millones de cosas que pensé que iba a hablar, pues bueno, fíjate que ha dado, bueno, pero está bien. Dará para otro capítulo en el que vengas. Bueno, si me invitas, yo Sí, vengo. por supuesto. En todo caso, espero que haya sido interesante y útil y bueno, que sirva. Bueno, pues Irina, muchas gracias por haber participado. ¿Algo que quieras añadir para despedirte? O... No, agradecerte el espacio y lo que decía, yo me enredo hablando mucho, pero bueno, espero que eso, que tenga una utilidad y que sirva como, bueno, para entender algunas de las cosas que estamos hablando, no sé. No dudo que tenga esa utilidad. Me encanta oírte hablar. Pero bueno, no soy imparcial. Bueno, y muchas gracias por habernos acompañado en este tercer episodio de Rompiendo el Silencio. Nos veremos en el siguiente. Muchas gracias.